tonal que vive. El tonal como la lectura también, la lectura de precisamente del tonal. ¿Qué es lo que, con qué nos empodera cada uno de estos tonales que tenemos nosotros presentes al momento de realizar esta lectura? ¿No? Muy bien, aquí está. Bien, hermanitos, pues sean todos bienvenidos a esta clase que tenemos el día de hoy. Ya en la noche vamos a tener una clase sobre las horas y los minutos, ¿verdad? Vamos a leer un poco de Amoshli también, pero también más en específico, a qué hora es más propicio poder trabajar ciertos ejercicios con ciertas energías que vibran en este año, Mahtlactliwan Ome Tec, ¿verdad? Es más que nada esa parte de trabajo que nos toca realizar, que nos toca estar trabajando e intencionando. Pues bien, hermanitos, el día de ayer decíamos que Zipactli es su regente, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Yeyecatl, su regente, Quetzalcóatl. Cajli, su regente, Tepeyolotli. Cuetzpalin, su regente, Huehuecoyotl. Coatl, su regente, Chalchihuitlicue. Miquisli, su regente, Tecusistecatl. Mazatl, que hoy estamos vibrando con el día de Mazatl, hoy, y mañana, al rato en la nochecita, en la tarde-noche, iniciamos con la energía de Tochli, que es el conejo, ¿no? Hoy estamos con la energía de Mazatl, su regente es Tlalocantecutli, el señor fertilizador. Vimos a Tochli, que sería Tochli, conejo, su regente Mayagüe. Atl, su regente Xiutecutli. Miquisli, que en este caso, no es Miquisli, es Itzcuintli. El Itzcuintli, su regente, decíamos Mictlantecutli, ¿no? Son los, son los primeros 10 que abordamos. El día de hoy vamos a abordar estos otros 10, ¿verdad? Aquí tenemos el lugar que ocupa el mono. El mono es el número 11, más la C. Y como vemos nosotros, su regente es Xochipili. Xochipili es el señor de las flores o Día el niño maestro, buenos de días a las todos. flores. Buenos días, hermanito. Bienvenido. Les decía yo, al ser el niño de las flores, es un niño que nos empodera a las artes, a la medicina. En alguna imagen, en algún monolito se ha encontrado que Xochipilli en todo su cuerpo tiene flores, ¿no? Entonces, dicen algunos, es una deidad, es un dios, el dios de las flores, el dios, el dios de la medicina, y no es Dios, ¿eh? Nos está mostrando que nosotros, o sea, ese Xochipilli está dentro de nosotros. Solo es cuestión de empoderarlo, de sacarlo adelante, ¿no? Nuestro cuerpo está lleno de medicina. Tiene medicina de venadito azul y muchos más otros flores que son medicinita y que están en su cuerpo. Por lo tanto, nos está indicando que, que nuestro cuerpo es un templo, es una casa de medicina, ¿verdad? Y para que seamos medicina, justamente nos dice que debemos de fluir en este ir y de venir, como esta mesetita, como esta mecedora, de arrullarnos, de vibrar, como nos lo está mostrando aquí, miren. ¿Sí? Este personaje está de una u otra forma, dice, cazando, pescando a un pescado, pero este pescadito no se ve forzado,
que se esté moviendo, que se quiere salir de ese donde lo están pescando, ¿no? Con esta pequeña madera que vemos aquí. Bueno, es una metáfora que nos enseña, que nos dice que para lograr esto debemos trabajar con Xochipilli, con Mono, con Osomaxli, ¿verdad? Nos dice que debemos de entender que esta vida es, es un plano en el cual nosotros tenemos ese gran poder, del poder de divertirnos en la vida, ver el lado positivo de la vida como monito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el monito es así, siempre se la pasa contento, feliz, gritando, yendo de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, Xochipilli en su boca tiene lo de esta marca de la mano, ¿sí? En la boca. Mientras que Mictlantecutli lo ponen aquí en el oído, ¿sí? Me acuerdo muy bien que en algunos lo tienen en la parte de arriba, la mano. En alguna imagen va mostrando este macuili, hermanito, este macuili. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este conocimiento? Nos dice que a través de nuestra boca podemos transformar todo, a través de nuestra palabra. Es lo más hermoso que tenemos nosotros los seres humanos, a diferencia de los animalitos que su comunicación es diferente. Nosotros podemos desarrollar la comunicación telepática, pero la comunicación también a través de nuestro aliento, ¿no? Entonces, por eso nos dice, transfórmate, como nos dice Xochipilli, ¿verdad? Es una medicinita, es una vocación, debes de brillar, miren como el sol tiene su medallita del espejo del solecito, ¿verdad? Dice, brilla como el sol, da toda tu energía, da tu alegría, tu felicidad, tu positivismo, como, como el Xochipilli, ¿verdad? Vibrando, vibrando todo esto, ¿no? Todo nuestro ser energético, esta parte, nuestro parte espiritual, porque así como nos lo está mostrando en este tocadito, vean, tiene los cabellitos de Tonatiuh. Recuerden que cuando vemos los cabellitos que tiene de color amarillo, también es una advocación de Tonatiuh. Nos dice, debes de retomar la cualidad del abuelito sol para que puedas tú brillar como el sol. ¿Y cómo brilla el sol? ¿Verdad? Claro que no todos. Miren, Xochipilli tiene este collarcito del solecito. Pastecas no tiene ese collar. Ni Mictlantecuhtli, vean. ¿Sí? Ni que diga ni Tezcatlipoca. Tezcatlipoca no tiene su collar. Tiene su collarcito, pero él sí tiene su collarcito de sol. ¿Y cómo vamos a brillar como sol? Pues demos esa luz, ese conocimiento, ¿verdad? Todos los días, porque el sol sale todos los días. No es, porque hoy es un día festivo, voy a andar bien positivo. No, también este collarcito nos los dice, sé como el sol. ¿Y cómo trabaja el sol? Todos los días. Todos los días Él nos está dando luz y calor, a pesar de que veamos que está nublado, pero Él, sabemos que Él ahí está vibrando. Lo mismo nosotros, a pesar que algunos no vean, que claro, no todos tenemos la misma cualidad de ver el brillar, el sol del otro hermanito que nos está motivando, pero nosotros ahí vamos a estar, inclusive hermanitos, inclusive va a haber gente que no va a valorar nuestra positividad, nuestra alegría, nuestro entusiasmo de hacer las cosas, de amar lo que nosotros hacemos. Muchos no lo van a valorar, ¿verdad? Pero aún así,
Nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Así como el sol, algunos ya lo hacemos, ¿no? Gracias, abuelito sol. Gracias por tu calor, gracias por tu sabiduría, gracias por la energía que le das a mi cuerpo, gracias por alimentarme con tu luz. Y si todos nos alimentáramos del sol, ¿se acabaría su energía? No, porque él tiene para todos. Aun aunque muchos no se lo agradezcamos, pero él tiene para todos. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros debemos de tener esa alegría, ese entusiasmo para darle a todos. Va a haber quienes no lo valoren, sí, no hay problema, vamos a tener que trabajar, ¿no? Por eso el solecito que tiene acá, miren, en su pecho, está sentadito con un pie hacia atrás y el otro adelante. Dice, siempre vamos a estar avanzando, caminando en este sendero, vibrando con esta actitud, siempre, con humildad, porque él no está sentado en su Ixpali que se siente como el gran jefe, no está acomodadito, no, él está a la orillita de su Ixpali. Dice, nunca te sientas más que los demás. Es una buena, es una buena actitud de no sentirte más que los demás. ¿Por qué? Porque eso te lleva a la soberbia, te lleva a alimentar tu ego. Ah, como yo soy medicina, a ver, vénganse. Todos ustedes tienen que obedecerme, o como decía la hermanita, aquí nada más van a estar conmigo, no tienen por qué ir a otro lado, solo conmigo. Y no es eso. ¿Sí? A pesar de que nosotros sepamos un poquito, el otro hermanito también sabe de su trabajo, de las experiencias que ha vivido, ¿verdad? Se ha forjado a través de esas experiencias. Nosotros, los 14 que estamos aquí ahorita, estamos aquí por algo. Estamos aquí porque necesitamos conocer más, porque en la vida hemos tenido esas experiencias, porque queremos entender mejor la vida. ¿Verdad? Entonces, todo eso nos habla de la forma en que está sentado, en su cuello, su collarcito de jade, que les decía yo, consígase un collarcito pequeñito, no les pido que se compren uno porque hay collares de jade hasta de 30,000, de 50,000, y no les pido eso, una piedrita de jade que ustedes encuentren, pórtenlo con algún collarcito, alguna obsidiana, algo que a ustedes les recuerde que deben de fluir, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, en mi caso, después de la clase, pasó un abuelito, dice, oye, necesito que me acompañes, vamos a dejar una ofrendita aquí en un ojo de agua donde nace el agua. Pues vamos, más déjame preparar mis herramientas y mi protección, porque debo de ir protegido, es de noche. Y donde vamos siempre hay energías, ¿no? Eran las 11, 12, 1, ya de regreso, ¿no? El fluir, el fluir de decir es que, no, pues estoy bien cansado, acabo de dar una clase, ¿no? Vamos, ¿no? Siempre estar en ese fluir, en esa disposición de colaborar. ¿Por qué? Porque eso nos enseña a seguir trabajando. Eso nos abre las puertas y de tener el valor moral de decirle, oiga, tengo esta duda, ¿me puede ayudar? O sea, dijera mi mamá, ni te va a dar pena pedir ayuda. ¿Por qué? Porque tú también te sientes parte de, ¿no? Entonces, es lo que nos está diciendo, dice, fluye. Y por acá, miren, tiene una en su orejera, tiene una cuentita de color jade y tiene una cuentita blanca. Recuerden que la cuentita blanca no es la verdad pura, la verdad, nuestra verdad, no la verdad de los demás, nuestra verdad, nuestro Nelti Listli, de la experiencia que vivimos. ¿Qué es lo que aprendimos, no? Nos enseña eso. Nos enseña por qué está en forma circular. Nos dice porque siempre el conocimiento es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Porque lo que para mí era verdad
que el tonal machillo era, me decían, es un calendario de sacrificios. Esa era mi verdad. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron. Pero empiezo a investigar, empiezo a ver, no, no es la piedra de los sacrificios. Nos habla de la origen, es el origen del ser humano, de los 4 soles, de los 4 intentos de hacer al ser humano. Ah, caramba. Pero también ahí nos enseña los 20 tonalting, las 20 energías que se cuentan en las veintenas. Oh. También nos enseña la cuenta de Venus en ese tonalmachillo. Nos habla de la energía de las 2 serpientes, ¿no? De Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, de luz y oscuridad. Ahí está encriptada una cuenta, dice 2 Carrizo o 13 Carrizo. Está una fecha ahí encriptada. Ah, ahora ya no voy, ya, y mi verdad de que es un calendario azteca de sacrificios, lo eliminé. Ahora yo sé qué es lo que contiene, es toda una sabiduría. Entre más investigo, puedo decir, ah, no, es que es más que eso. Hay más información. Y Mineltilisli se va puliendo, se va limpiando, ¿no? Por eso es importante, nos dice, empoderar este oído y nos lo ponen en circular igual, de jade con marcas de coax. ¿Qué quiere decir? Ten cuidado, selecciona bien lo que escuchas y lo que ya has escuchado, si es necesario eliminar, elimínalo, ¿sí? Y además de que en su nariguera, tiene esta nariguera, ¿no? De medicinita, como un tipo de hojita de malina, ali nos habla de la armonía. Siempre nos va a hablar de la armonía. La nariguera no es una moda como actualmente los jóvenes algunos se ponen, ¿no? Pues su nariguera acá y le ponen un fierrito y bueno, pues es muy, muy respetable, ¿no? Pero los abuelitos lo ocupaban para enseñarnos ese equilibrio, esa armonía. ¿Por qué? Porque en esta parte de la nariz tenemos un pequeño cartílago que, que nos ayuda a estar en ese equilibrio, ¿no? Entonces, ese es lo que nos muestra, inclusive en su tocadito en la parte de arriba tiene una flor de jade, aquí miren en su frente, de color azul y color rojo, con ese color, que debemos de tener un pensamiento que fluya, que avance, que vaya reciclando lo que no, el pensamiento, el conocimiento que no nos sirve, ¿no? Que no nos ayuda. Al mismo tiempo, aquí en su mismo tocadito tiene jade y está encerrado dentro como un ojito de tecpat. No corta, pero ahí está. Recuerden que el tecpat también, además de que es un ojito estelar, un ojito externo, es también la luz. Este tecpat es luz, también este es luz, luz y oscuridad. Nos habla de el conocimiento que tenemos nosotros, lo podemos ir empoderando a través de las experiencias, ¿no? Y en su tocadito tenemos color blanco, el pensamiento blanco, también en nuestro aura debemos tener esa medicina, ¿verdad? Como monitos. Recuerden vivir como el monito. El monito es ágil, pero también les decía yo en alguna clase, el mono también, hay de monos a monos. Pero aquí lo que nos muestra es como este que está aquí, el mono araña, que algunos le llamamos, ¿no? Que por lo general siempre anda en el aire colgándose en los árboles, casi no anda en la tierra. Los gorilitas, eso sí, andan en la tierra, pero este mono araña es más considerado como un ser volátil, ¿no? Que siempre anda en los árboles, trepándose, gritando, disfrutando al máximo, ¿sí? Inclusive aquí el monito saca su lengüita, ¿no? Para percibir, para disfrutar el medio ambiente, ¿no? Porque ¿con qué degustamos? Pues con la lengua, pero también con la lengua, dice, lo movemos y hacemos ese sonidito. Los monitos intentan hablar con esos sonidos que hacen, ¿sí? Además que en esta parte, en la parte izquierda, ¿sí? Tiene
un pequeño tocadito de color amarillo con dos flores incrustadas ahí. Miren, aquí, dos florecitas, ¿sí? Es la experiencia espiritual, dice. Espiritualmente son felices los monitos. Nosotros somos los que a veces nos amargamos, ¿sí? ¿Por qué? A veces fíjense que por lo material, hermano. Nos, nos frustramos por lo material, no por lo espiritual, ¿no? Aunque a veces decimos, ¿cómo voy a desarrollar mi espiritualidad? No le entiendo esto aquí. Porque hay una gran diferencia entre la espiritualidad y la religión, ¿sí? La religión nos enseña a venerar, a un Dios externo de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a Jehová, a Cristo, está fuera de nosotros, no está dentro. Y nos enseña a rendirle pleitesía porque él sí es un ser sagrado y nosotros no, no somos seres sagrados. La espiritualidad anahuaca, los abuelos, nos enseña a autorreconocernos como esa energía poderosa, como esa energía, ¿verdad? Que tiene ese gran poder de hacer y deshacer, de dar vida y de quitar vida, de dar luz o dar oscuridad, dar medicina o dar veneno, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Solo hay que saber tomar esa decisión. Si yo doy veneno, no esperes que te dé miel, no esperes que te dé medicina. ¿Por qué? Porque pues, es por congruencia. Sí, así como nos lo está mostrando aquí Xochipilli, vean, es una cuentita con dos flores y la verdad. Dice, persigue esta verdad y una de las verdades es lo que yo les digo. No esperes recibir algo diferente de lo que tú das. Ujú. Lo otro, la puerta, la medicina para el aprendizaje infinito es el agradecimiento. Cuando uno es agradecido con las energías, con los hermanitos, con la tierra, consigo mismo, se siente una paz. Se siente una paz que difícilmente puede quebrantarse. ¿Por qué? Porque me agradezco a mí porque el día de hoy estoy sano. No estoy tirado en una camilla. ¿Por qué? Porque intento consumir los alimentos lo más saludables que se puede. Porque también intento meter conocimiento lo más saludable que se puede, como el monito de darle esa actitud positiva, ¿no? Y es lo que nos dice, fluye, fluye en ese venir y devenir, ¿no? Pero siempre disfruta. Como este personaje está sonriendo, está disfrutando con su pensamiento florido. Nos muestra que tiene un pensamiento florido. Está haciendo fluir su palabra. Y tiene cuentitas azules, amarillas, azules, amarillas, azules, con una flor muy hermosa y las dos cuentitas, las dos verdades. Las dos verdades que serían lo espiritual y lo material. Pero también el color azul nos habla de la pureza de nosotros que somos jade, el jade. Y se fluye como el jade, vibra como el jade, sé transparente y honesto como el jade, o sea, el agua. Y el color amarillo, pues ahí nos está intencionando, nos está mostrando justamente el trabajo que nos toca a nosotros realizar, que desde nuestra energía interna, ¿verdad? Empezar a vibrar. Y todo eso nos dice que debemos de hacerlo florecer, que sea esa la flor que demos, ¿verdad? Como Somatli, saber disfrutar la vida en armonía y en felicidad, así como nos lo está mostrando aquí, ¿no? El mono.
Está en el número 11, ¿no? Vamos con el siguiente, este es Malinali. ¿Qué es Malinali? Es una hierbita, ¿verdad? Es una plantita. Y esta hierbita es el que crece de enredadera, de hacia arriba. Va dando círculos, va dando círculos. Que nuestra vida nos enseña, dice Malinali, que saber cerrar este ciclo, este círculo. Estas experiencias, estos círculos nos debe de enfocar, nos debe de llevar hacia el crecimiento de nosotros, que debemos de ir creciendo, ¿sí? Malinali, la hierba, todas las hierbas, todas las plantas, todos los árboles tienen una función en este plano existencial, ¿no? Algunos dan sustento, como cuáles, como las plantas frutales, que dan frutos, ¿sí? Hay plantas, pues, que nos dan madera, como el ocote, ¿verdad? Nos sirve para aprender a encender un fueguito. Pero hay plantas, por muy pequeñitas que sean, algunas plantas, y si no es que todas, son medicina. Solo que desconocemos qué tipo de medicina sería para qué tipo de malestar que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Ahora, estas plantas están vivas, por supuesto, así como nos lo muestra aquí, sí, miren, tiene un ojito estelar, o sea, un ojito interno, que es su luz, que es su ser interno, nos habla de una dualidad, de una forma dual que está. Si se dan cuenta, miren, aquí en su boca emanan dos lengüetitas, o su lengua. Este es lo que a veces les digo, vean, tiene lengüetitas de Malinaldi. Y bueno, ¿para qué nos sirve la lengua? Para disfrutar, para hablar, nosotros para hablar. Lo que nos está diciendo entonces que nuestra palabra, nuestro verbo sea medicina de Malinali, ¿no? Aquí está en forma muy simétrica, ¿sí? Miren, tiene una simetría perfecta, lo cual nos indica, miren, tiene 4 flores, no, son más. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Son 6 flores. 3 y 3 al lado. Nos habla en esa dualidad, en esa centralidad. Recuerden que el número 6, ¿quién está? Miquisli. Y el número 6, al ser Miquisli, dice, deja morir en estos dos lados, lo espiritual y lo material. Debemos de dejar morir ciertos hábitos, como que en lo espiritual, ¿qué podemos nosotros? Se supone que es todo lo hermoso. No, no es cierto, no es cierto. En lo espiritual hay algo que debemos de trabajarlo, no dejarlo morir, porque ahí va a estar, ahí va a estar. En algún momento lo vamos a necesitar, que es la paciencia. Sí. A veces en lo espiritual, cuando hacemos, les decía, los ejercicios, queremos que la conexión sea rápida, ¿no? Ya que yo me conecte, ya que me alimente de todas las energías que tengo a mi alrededor, ¿verdad? Pero no es así, es la paciencia. Para acechar, como celotito, hay que tener esa paciencia, ¿sí? Nos habla de esa paciencia que debemos de desarrollarlo al momento de estudiar, al momento de observar. Por lo tanto, nos dice que debemos de trabajar con eso. Son 3 flores y en cada uno tiene esta banderita blanca. Nuestra meta es llegar a hacer medicina en lo espiritual y en lo material.
En lo material, ¿qué sería? Pues algunos tecitos, algunos masajes que nosotros podamos dar como medicina, ¿verdad? Y sobre todo nos dice aquí, miren, nuestra palabra, porque nuestra palabra es medicina. ¿Se acuerdan que en algunas clases yo les decía, la palabra que nosotros demos en ocasiones es veneno y en ocasiones es medicina, ¿no? Entonces, es ese trabajo que nos toca hacer, por eso tiene las lengüetitas aquí, ¿verdad? Estas, dice que nuestra palabra es medicina también, es una medicina. Y a lo mejor en algún momento ustedes dirán, no, pues es que lo está inventando, está diciendo que no, es que aquí está en el Amosh, ¿sí? Aquí está en el Amosh. Nuestra palabra es medicina. ¿Y por qué está mostrando los dientes? Les decía yo, ¿cuándo mostramos nosotros los dientes? Pues cuando sonreímos, cuando tratamos de ser empáticos, ¿sí? Decía yo en alguna clase, nadie es tan pobre, nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa, una palabra de aliento, una palabrita de que le sirva a otro hermano como medicina, ¿verdad? Entonces, Malinali nos enseña justamente eso, que seamos medicina espiritual, medicina material, medicina emocional. ¿Por qué emocional? Porque la sonrisa, la positividad también lo podemos desarrollar desde nuestras emociones, de nuestros estados de ánimo, ¿verdad? No con esto quiero decirle que vamos a andar como diputado en campaña, siempre sonriéndole a todos, no, por supuesto que no. A eso le pudiéramos llamar nosotros hipocresía. ¿Por qué? Porque pues no todo el tiempo va a estar uno contento, ¿verdad? Pero habrá momentos en que sí podemos nosotros desarrollar esa cualidad de darlo como medicina, ¿no? Como esa medicina que tenemos nosotros. Bueno, en este caso, aquí su regente de Malinali es este que está aquí. Es Pahtecatl. ¿Quién es Pahtecatl? El señor de la medicina. ¿Sí? Y si se dan cuenta ustedes, en su collarcito tiene un emblema diferente a de Xochipilli. Este collarcito es más parecido a esta conchita, este atecocoli cortado de Quetzalcóatl. Porque al ser medicina nosotros, pero por supuesto que nosotros debemos ¿de qué? De trabajar como medicina, ¿sí? Chequen. Al mismo tiempo, tenemos que en su collar tiene a esa medicinita, en su tocadito, en su vestir tiene a un ave, que es el quetzal, ¿no? De color azul jade. Nos dice, debe de ser lo hermoso. Quetzal es lo más hermoso que podemos encontrar. Además, que aquí, miren, podemos encontrar este pequeño tocadito que está presente en Miquisli. Este tocadito lo carga Mictlantecutli, ¿no? Es un chimali, es con, nada más que no tiene el conito, el piquito. El piquito es para conectarse, para entrar como la llave hacia Mictlampa. Pero en vez de eso tiene este pequeño atadito, como una manta, ¿no? La cual nos indica que el trabajo de nosotros es defendernos y defender lo que es la medicina. ¿Y dónde está la medicina? En nuestro cuerpo. Por eso su cuerpo de él, de Pasteca, chequen, su rostro, nada más su rostro, está muy empoderado, tiene todo de color rojo su rostro. Y tiene un porqué. Recuerden, el color rojo, ¿cuál es? Es la luz, es la energía, es el tona de nosotros.
¿Cuál es el tona? Pues es la sangre. Tona, ¿por qué tona? Tona es caliente, es luz, porque la sangre lleva a todo nuestro cuerpo ese calor corporal. ¿Mm? ¿Y de dónde nace esa? ¿De dónde? ¿Quién lo trabaja esa sangre? El corazón. Por eso, Aztecas muestra todo el rostro de color rojo. Nos dice que es una medicina también mostrar nuestra energía interna a través de nuestro rostro. Es una medicina. ¿Por qué? Todo lo que nosotros sentimos dentro de nuestro cuerpo, así como está vestido Pastecas, dice, lo mostramos a través de nuestro rostro. No es lo mismo que digas, no, pues sí estoy feliz, estoy en paz, cuando tu rostro lo está mostrando otra cosa, ¿cómo qué? Enojo, tristeza, ¿verdad? Entonces, dice que también el rostro muestra nuestro estado de ánimo y ese estado de ánimo es contagioso, ¿no? O si no, pues podemos experimentarlo. Llegamos a un lugar, a una reunión, a una concentración o una ceremonia y todos los rostros vemos pues enojados, ¿no? Pues no están disfrutando esa ceremonia. O llegamos a un lugar todos sonrientes, todos contentos, disfrutando de esa ceremonia. Un ejemplo, un temazcalito, ¿sí? Dentro del temazcal yo he visto esos egos. ¿Cómo? Empiezan a tocar con su panhuehue. El otro le suena, casi quiere reventar su panhuehue. Canta, el otro grita, casi grita. Eleva más la voz, el otro eleva más bajito, el otro lo... ¿Pero qué? ¿Qué quieren demostrar? ¿Que el otro sabe más? ¿Que el otro canta más bonito? ¿No? Entonces yo les decía, ¿qué caso tiene? Se supone que es una concentración aquí dentro del Temazcal, donde vamos a armonizarnos nosotros, en donde nosotros podamos, pues, de una u otra forma entrar al vientre de nuestra madre. Imagínense haciendo ruido dentro del vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces, es lo que nos dice aquí, en el rostro que tiene. Está tocando el corazón, así como está, sí lo está tocando con la mano derecha. Y si se dan cuenta, así si nos ponemos en esa posición de Pastecas, agarra su mano derecha, toca su corazón y la mano izquierda lo eleva hacia arriba, ¿verdad? Pastecatsi. Entonces, aquí nos está mostrando justamente, nos dice que debemos de estar en equilibrio, así como tiene la nariguera, de vivir en ese equilibrio y logrando, desarrollando esa impecabilidad. El color blanco es la impecabilidad, lo más puro de nuestras acciones, de nuestros pensamientos que intentemos realizar. En su tocado, en su tocado tenemos a un personaje, ¿sí? A este tocadito, miren, tiene un conito color blanco. El cono es, recuerden, cuando hicimos el ejercicio haciendo este pequeño triángulo como un cono, el conectarte con la energía superior, ¿verdad? Conectarnos con los abuelos ascendidos. Lo que nos dice es que también podemos buscar, podemos ser medicina nosotros siendo un puente, ¿verdad? Siendo ese contenedor donde nosotros podamos vibrar con esta energía, ¿sí? Y bueno, miren, aquí tiene una cabecita, ¿sí? Aquí en la frente. Nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, pensamientos con emociones que surgen los sentimientos, nos ayuda a desarrollar que podamos dar medicina de manera telepática, a través de esa comunicación telepática, lo que les decía yo, en las noches, algunos le llaman los viajes astrales, pero algunos dicen, no, pues yo quiero ensoñar, nada más quiero ver mis manos, pero ¿para qué quieres ver nada más tus manos? ¿Por qué no ensoñas
no vas ensoñando, sales de tu cuerpo y viajas, pero vas con un propósito a sanar a alguien, a llevarle medicina a alguien, a enseñarle inclusive a alguien a través de ese viaje. Es lo que nos está mostrando aquí. Por eso tiene este conito en la parte de atrás, ¿no? Es tener ese poder, esa cualidad de salir de tu cuerpo e ir a visitar y sanar a otras personas. Para ello, aquí miren, son los tejiditos, son como los hilitos que luego hemos encontrado en Tlazocteotl. ¿Se acuerdan de Tlazocteotl? La energía femenina, la que genera con cariño, tiene, miren, 3 ataditos y están aquí en la parte de la cabeza. Nos dice, teje esas amistades con amor, sé el sustento de amor. ¿Cómo? Si yo empiezo a conocer estas amistades, mantengo ese tejido, les voy a dar yo el sustento con mi palabra, con mi conocimiento, con el afecto que yo les dé, y ellos también lo harán. Por eso nos dice que hagamos ese tejido en los 3, ¿verdad? En lo espiritual y, y en lo material y con nosotros. Pero también nos habla de con nuestra energía femenina y nuestra energía masculina y nosotros que somos uno, ¿no? Que nos alimentamos de estos dos, de la luz y la oscuridad, de la medicina y también del veneno, ¿sí? Porque los dos debemos de tenerlo. ¿Para qué? Para vivir en armonía. Debes de conocer lo malo de las cosas para poder saber qué es lo bueno de las cosas, ¿no? Pero la gente nos da el sistema y la gente siempre aprendemos, queremos que nos pasen solamente cosas buenas, experiencias buenas, lo demás no. Y no es así. Debe de ser de las dos formas, ¿no? Muy bien. Entonces, es por eso que nos ponen estos 3 hilitos de tejer, de generar. ¿Ah? Y aquí miren, tenemos a 3 carrizos, lo que les decía, los 3 objetivos también debemos de trabajarlo. ¿Ah? Aquí tenemos a un espejo de obsidiana, debemos de estar siempre en ese espejo de obsidiana. Defender con el chimali, este chimali, defender nuestros objetivos, que son los puntitos blancos que están ahí, nuestro neltilis, la pureza de nuestra experiencia. Al mismo tiempo, aquí emana un pequeño conejito, una patita de conejo, ¿eh? Conectarnos con la ciclicidad, conectarnos con esos amuletos que nos enseñan a la ciclicidad, como el jade, como la patita del conejo, ¿no? Al mismo tiempo, nos invita a que trabajemos con Zipacli, con la madre tierra, de conectarnos para poder florecer. Tiene sus colmillitos de que duele, claro que duele. Duele disciplinarnos y conectarnos con las energías. Aquí hay 2 serpientes, miren, una serpiente amarilla y una serpiente roja, que están entrando en el chimali, aquí en el escudo. Lo que nos está diciendo es que la energía del conocimiento, de la energía interna, que la sabiduría con la fuerza de voluntad nos va a ayudar a encontrarnos en nuestro espejo de obsidiana. Les decía ayer, vernos aquí en este espejo. Al mismo tiempo, eso nos va a ayudar a defender nuestro cuerpo, que es el carrizo, de mantenernos en esa armonía, ni tan flexible ni tan rígido, ¿sí? En esta parte nos habla de conectarnos con la montaña, con Tepeyoloxi, con el espíritu de la montaña. ¿Y para qué nos serviría este espíritu de la montaña o este Tepeyoloxi? Para conectarnos, para buscar medicina, hermanitos, ¿no? Se supone que en la medicina encontramos mucha medicina, hierbas, minerales,
lugares sagrados, cuevas donde podemos sanarnos. Ese lugar especial en la punta de la montaña, como pasa el aire, de alimentarnos con el aire. ¿Sí? Ojo, los movimientos son importantísimos para poder hacer esos ejercicios, pero para ello nosotros tenemos que disciplinar a nuestro cuerpo de que obedezca lo que nosotros le estamos enseñando, ¿no? Bien, al mismo tiempo, si se dan cuenta, este es un coyotito. Es un coyote. Recuerden que el huevo de coyote nos habla de una persona sabia, ¿verdad? Que danza con la vida, que canta con la vida. Al mismo tiempo, este coyotito, un pie lo tiene dentro del tepeyolotl, el otro pie lo tiene al aire. ¿Sí? Entonces que, nos indica que justamente vamos a trabajar en la montaña con la parte espiritual, con la parte material de la medicina, ¿no? Entonces nos vamos a ir guiando, dice que en esta montaña vamos a encontrar medicina espiritual, medicina, pues física, ¿no? Como las plantitas, como los minerales que nos ayudan a trabajar. Por eso nos dan dos lengüetitas, perdón, ¿cómo se le llama? Lesnas de maguey. Estas lesnas de maguey tienen estos dos ojitos, ¿no? Que en la montaña vamos a encontrar con esa fuerza de voluntad la la medicina que nosotros necesitamos, ¿sí? Y esa medicina lo debemos de hacer florecer. Miren, son flores, ¿sí? En esa montañita en donde nosotros estamos, vamos a encontrar esa flor que necesitamos trabajar. Ahora bien, este coyotito en la montaña tiene una bandera, ¿verdad? Esta bandera que nos dice, debemos de lograr conectarnos con la montaña, con Tepeyolotl. Al mismo tiempo, él carga una banderita en su mano, ¿sí? Dice, el logro personal que nosotros hagamos va a ser importante que podamos trabajarlo en armonía, ¿no? En su rostro, chequen en su rostro, tiene varios ojitos, ¿no? Se cubre los ojos y tiene varios ojitos. Ojitos blancos que los va mostrando. Aquí no tiene dos, aquí te muestra cuatro. ¿No? Que nos habla justamente de eso, de ver a través de los ojos del espíritu, los ojos naturales, los ojos emocionales, ¿no? Entonces, y poder percibir la energía y nos lo señala hacia arriba. Percibe la energía hacia arriba, hacia el universo, también encontramos esa energía en el Tepeyolot. Porque en la montaña que subimos o que vamos, no tan solo nos conectamos con lo terrenal, sino con ¿verdad? Con lo espiritual, pero también con el universo, con Mishkoat, con donde nosotros podemos encontrar esta sabiduría, este conocimiento, ¿no? Pues bueno, es el Malinali. Todos somos medicina, claro, pero por supuesto que sí. Ujú. Bien, el siguiente es Acatl. ¿Qué es Acatl? Carrizo. Y si se dan cuenta ustedes, tiene un atadito de carrizo. El número 3, que tiene 3 carricitos, también tiene la vocación de vivir en comunidad. Padre, madre e hijo. En familia, en unión. El carrizo nos enseña a vivir en comunidad, en familia. Ah, esa es como que ya la parte directa de la familia, sí. Pero viene la otra parte de la hermandad, de decir, bueno, es que es mi hermano porque pertenecemos al mismo calpuli, al mismo grupo,
Y es lo que nos enseña. ¿Se acuerdan que les decía yo, el carricito nos enseña a vivir en comunidad, en armonía? Aquí va creciendo uno, aquí otro, a mi alrededor, ¿sí? Totalmente diferente al árbol frondoso que extiende sus ramas, se vuelve un árbol frondoso y abajo de ese árbol pues ya no crece ninguna planta porque no llega la luz del sol. El agua también casi no llega, lo capta en las hojitas del árbol frondoso. Y ahí pues donde podemos encontrar que esta planta como una representación del ego, ¿verdad? Que muchos de nosotros así nos enseñaron a que si hay algo para ti, si hay algo, vamos, venga para mí. Y si queda un poquito, también para mí. Si queda un otro poquitito, también para mí. Todo para mí. Los demás, también que se las arregle, ¿no? Y el carrizo no. El carrizo crece aquí un carricito, aquí otro, siempre están juntitos. En esa comunidad tenemos todo tipo de carrizos, ancianos, niños pequeñitos, tenemos a carrizos ya muy viejitos, carrizos todos chuecos, carrizos derechitos, ¿no? Y la flexibilidad que tiene el carrizo, viene el viento y los tumba, casi, casi los dobla, los doblega, pero no se quiebra, se eleva y nuevamente se ponen de pie, ¿no? Los carricitos protegen la madrecita tierra, lo que yo les decía, ¿no? Hubo un desbordamiento del río y la barda más reforzada con cemento, con piedra y hasta hormigón le metieron, se lo llevó el río. Y el terrenito donde le sembró el señor este puro carricito se mantuvo. Sí, el carrizo lo tumbó, casi casi arrasó, pero sus raicitas se quedaron ahí fijando la tierra. Pasó la tormenta, empieza a retoñar otra vez el carricito y no se lo llevó, ¿no? Justamente es eso. La unidad hace la fuerza, decimos, ¿sí? Y los abuelitos aprendieron del carricito. El carricito es sustento. Del carrizo podemos obtener para tejer techos de casa, paredes de una casita tejiéndolo. Se puede hacer una casita con puro carrizo, ¿sí? Protección, sustento del carrizo podemos obtener canastos, podemos obtener muchísimos productos, flautas, bastones, ¿no? El carricito, porque justamente eso, el carrizo también representa una mente analítica, una mente recta, la rectitud. También en una persona el carrizo representa el crecer hacia arriba espiritualmente hasta el infinito. Quizá no físicamente, sino intelectualmente. Para aprender intelectualmente no hay límites, solo los límites que tú te pongas. No hay límites. No hay límites para aprender, para ser quienes somos. Es lo que nos enseña el carrizo, ¿sí? Dice algún hermanito, dice, y aprender esta filosofía. ¿Hay algún momento que me digan, tú ya estás, tú ya eres bueno, ya eres el bueno, ya, ver si ya sabes, tienes el conocimiento? Le digo, no. Entonces, desde ahorita, dice, yo llevo 2 años leyendo tonales. ¿Ya me puedo considerar yo tonal pucker? ¿O me tienen que dar algún certificado? ¿O me tienen que dar algún documento donde diga que yo ya soy? Digo, ¿por qué? ¿Por qué lo necesitas? No, pues, mira, primero, deja de pensar como en el mundo occidental. Quítate eso de la cabeza. ¿Pero por qué? Bueno, mira, en el mundo occidental, en la vida occidental nos han enseñado, ya terminaste de estudiar 3 años, ten tu documento.
Otros 4 años, ten tu documento. Tu maestría, ten tu documento. Tu diplomado, ten tu documento. Y ese documento te garantiza que tienes los conocimientos. Ah, pues a veces no. Aquí, en este mundo, Anahuac, no hay ningún diploma. No hay un documento que yo te diga, mira, ahora ya eres el máster. No. ¿Quién lo va, quién te va a dar el reconocimiento? La comunidad. La comunidad es el que te va a respaldar. Por mucho que te vistas acá, que ya eres el saberlo todo, si no lo sabes, no sabes nada. Aquí es la práctica. Pero vuelvo a lo mismo. Quiero que usted me dé mi reconocimiento. Claro que sí, hermanito. Yo te reconozco que eres un tonalpúquer. No, pero debe de haber un examen. Claro que sí. El examen lo vives todos los días. ¿Cómo? Ponte a hacer el tonal del día de hoy. El día de mañana, arma tu tonal. Haz correlación. ¿Qué, qué nos depara al día siguiente? ¿Se puede? Por supuesto. De eso se trata, ¿no? Se trata de que nosotros aprendamos, mi hermano. Y si estás esperando algún reconocimiento, lo siento mucho, conmigo no va a haber. El reconocimiento te lo va a dar la comunidad, el círculo al que pertenezcas, ¿no? Entonces, hermanitos, el Carrizo nos enseña eso, vivir en comunidad y la comunidad que te respalde, que te diga qué es lo que debes hacer. Y este personaje es Tezcatlipoca Ixquimili. ¿Sí? Ixquimili, Ixli, rostro. Quimili es el enrollar la tela que tiene acá, ¿sí? En sus ojos. Y aquí está, miren. Tezcatlipoca Ixquimili. Está vestido, está vestido todo de color negro, porque Tezcatlipoca es nuestra energía interna, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero su mano, miren su mano, chequen su mano, igual que su rostro, es un rostro humano, como nosotros, ¿no? ¿Y quién nos dice, qué nos quiere decir con esto? Pues que somos nosotros los que debemos de desarrollar esta cualidad del poder ver sin estos ojos físicos, de ver a través de nuestro corazón, a través de nuestra mente. Y ojalá pudieran hacer el ejercicio de hermanitos, de comunicarse con los perritos. Es más fácil la conexión con los perritos. ¿Y cómo? Póngale aquí al frente. Los perritos pequeños son más accesibles que los perritos ancianos, más grandes. ¿Por qué? Porque el perrito pequeñito, su mente es mucho más limpio, mucho más puro y ha desarrollado menos defensas. Entonces lo pones acá y le empiezas a hablar con la mente. Tienes hambre, tienes frío. Al principio, el momento que lo agarras, va a llorar, pero sigues a sus ojitos y empiezas a hablarle con la mente, se calman, se tranquilizan y sientes su vibrar de ellos aquí en la mente, como ellos te empiezan a avisar, te empiezan a decir, te empiezan a hablar, vaya, pues, ¿sí? O los gatitos, los felinitos, pequeñitos, cuando abren sus ojitos, están hermosos sus ojitos, conectarse con ellos, con nuestros hermanitos. ¿Cómo? Viéndolos a los ojos. Cuando nosotros nos encontremos de manera personal, vean siempre a los ojos a los hermanitos. Muchos bajarán la mirada, muchos desviarán su mirada y muchos
te mirarán también a los ojos. A través del rostro podemos leer también a los hermanitos. Por eso nos dice Pastecatzi, nos dice Tezcatlipoca Ixquimil. Desarrollar esa cualidad, lo más hermoso que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque podrás leer a la persona sin tapujos, mirarlo a los ojos sin resentimiento, sin ese sentimiento de superioridad, ni sentimiento de que él es inferior, yo soy inferior a él. Porque encontramos en el camino abuelos que dicen, no, yo soy el más, llevo, no, y te presumen, yo llevo 20 años en este camino, y en este camino es súper difícil. Cuando les empiecen a decir, este camino es muy difícil, quiere decir que les está diciendo, tú no podrás hacer lo que he hecho, mírame. No les preste mucha atención. Su camino de ellos lo forjaron, sí, pero fueron sus tiempos. Nosotros somos otra generación. Eso debemos de decir en nuestra. ¿Y a poco no podré lograr más que tú? Yo soy una energía sagrada y me reconozco. No se dejen intimidar por eso. Que porque yo soy esto, porque yo pertenezco al linaje de tal, de Moctezuma, de Cuauhtémoc y llevo la sangre. Bueno, está bien, no hay problema. Pero pues yo también llevo la sangre de muchos héroes que no les reconocieron, ¿no? Entonces, Tezcatlipoca es lo que nos dice, miren, tiene un collarcito de un ojito estelar que habla más de tecpach, de cuchillo, en la parte interna, de poder, dice, trabajar, intencionar hacia nuestro ser interno. Tezcatlipoca nos habla de poder fluir nuestra palabra, fluir nuestro existir por su collar. También en su orejera, si ustedes se dan cuenta, en su orejera tiene algo totalmente diferente. Tiene una cuentita y en su oído está metidito el papel, la tela, y tiene un cuadrito. Nos habla de tener la posibilidad de, por los cuatro rumbos, saber escuchar. Porque Tezcatlipoca es eso. Tezcatlipoca está en todos los lugares, inclusive hasta cuando nosotros nos escondemos. Lo que la religión católica le llama el Espíritu Santo. Estés donde estés, está ahí. Tezcatlipoca está contigo. Te quieras esconder de él, no lo vas a poder, no te vas a poder liberar de él. ¿Por qué? Porque él está ahí, siempre presente. ¿Y cómo es eso? Porque lo llevas dentro de ti. Tezcatlipoca es tu energía interna. Tezcatlipoca es tu ser interno, tu poder interno. ¿Sí? Entonces, igual tiene un carricito aquí para el equilibrio, está mostrando sus dientitos. Pues lo está haciendo hay que hacerlo con mucho amor, con mucha empatía. Carga en su espalda un gran atado de malinal. Saber reconocerme mi ser interno, mi otro yo, es una gran medicina que florece. ¿Cómo? Yo soy Tezcatlipoca. Yo sé quién soy. Sé cuáles son mis defectos, mi lado no tan positivo. Pero más sin embargo, intento dar alimento y flores y miel y jade a eso que sí me es más fácil trabajar. Para ello, tenemos que trabajar con nuestra espiritualidad, con lo más hermoso. ¿Y quién lo dice? En su tocado, vean. Vean a quién está aquí. El ave del Quetzal está aquí, le está hablando.
Vamos a buscar, hermanitos, que nos hable lo más hermoso que tenemos nosotros, lo espiritual, la esencia de la impecabilidad, de estar como esa agua inamovible. Chequen a este quetzalito, él no está viendo, pero va guiándolo el quetzal, este ave hermoso. Y todos lo tenemos claro, ¿sí? No, no sé si han escuchado la frase, deja que tu corazón te hable, deja que tu corazón te guíe, deja que tu ser interno vaya diciendo, vaya, esa es como la intuición, la percepción, la comunicación telepática, ¿sí? Es que los ojos a veces son los ojos del ego. ¿Por qué? Porque ves, mira cómo viene vestido, parece payaso. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos sintiendo más que él o más que ella, la persona que estamos viendo. O si somos hombres, mira ese tonto, cómo viene, cree que sabe mucho y empiezo a criticarlo. ¿Por qué? Porque aquí están la puerta, aquí están los ojos del ego. Y por eso aquí lo tapan sus ojitos, dice, ve a través del oído. Yo voy a escuchar al hermanito cómo me habla, cómo me guía, cómo intenciona su palabra hacia mí, su palabra florida. Y lo estoy viendo con mi oído, ¿sí? Llega, me da un abrazo. No lo estoy viendo con los ojos, el que ahorita me acabo yo de burlar de él y llega. Hermanito, te quiero mucho, te estimo. Venga, me da un abrazo. Sientes el abrazo sincero. Pero aquí tu ego ya lo acabó, ya lo juzgó, ¿no? Por eso dice, deja que lo hermoso de ti te guíe. No juzgues con los ojos, ¿sí? Porque eso ha hecho que no tengamos relaciones sinceras, amistades sinceras. Porque el ojo luego nos va diciendo, mira, bien creído, bien engreído y bien acá. Ni le hagas caso, ni le hables, hazte como que no lo ves, ¿no? Está platicando, tú estás distraído, ya agarraste tu celular, con tal de que no te hable. Todavía ni lo has tratado, pero ya lo estás juzgando. Y justamente es lo que nos dice, mira, ¿no? Ve con los ojos del corazón, con los ojos de tus sentimientos, de tu pensamiento, no con los ojos naturales. Pero para trabajar con todo esto, vivirlo, vibrarlo en la ciclicidad, aquí nos lo está mostrando, mire, este personaje muy empoderado está de color rojo y está excretando, está sacando este excremento que habla de la ciclicidad, ¿sí? Algunos dicen, no, es que está defecando encima de Tezcatlipoca. No, nos dice, empodérate, esfuérzate para que tú te conviertas en ese ser que tú quieres ser, sin prejuicio, sin juzgar antes de tratar a la persona, pero no tan todo a la persona, no tan solo a él, a las energías, a los abuelitos, al abuelito sol, al abuelito aire, a la abuelita agua, porque resulta ser que somos muy, bueno, no digo la palabra, decimos, ¿cómo el agua va a ser mi abuelita? Por Dios, ¿cómo el aire le voy a agradecer? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el aire con ojos de nuestros pulmones, le agradeceríamos más al aire.
Si el agua lo viéramos con los ojos de nuestro estómago, le agradeceríamos más porque se reseca nuestra garganta cuando ya no bebemos agua y nos puede matar. Si nosotros viéramos con el corazón, con los ojos del corazón, cómo trabaja nuestro corazón, hermanitos. No, es una máquina incansable. Todo el tiempo está palpitando. El día que pare, adiós. Vamos a las carnes frías. Sí. Entonces, fíjense, todo eso nos dice el personaje que está aquí. Analízalo. Quítate esa venda. Pero a la vez que está comiendo, miren, una vírgula de la palabra en forma de este que está aquí, habla de la experiencia. Todos los que de una u otra forma tenemos una experiencia, eso nos ayuda. Y la experiencia no viene de acá adentro, viene de allá afuera. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo nos dan la palabra también? ¿Verdad? Nos dice aquí, miren, y se recibe tú la palabra de la experiencia de otro. Pruébalo, por eso lo está metiendo a la boca, dice, experimentalo tú también. No porque te dice el maestro ya o te dice, con este ejercicio te vas a conectar con y vas a vibrar diferente. Al principio lo dudas, dices, está loco. ¿Cómo cree, pues? O, vamos a agarrar la energía del sol y nos alimentamos. ¿Cómo cree? Sí. ¿Por qué? Porque estás viendo con los ojos del ego. Ujú, con los ojos del ego. ¿Por qué? Porque el ego es lo que hace, hermanitos. El ego hace que algunos hermanitos que dan talleres, cursos, te digan, son 5,000 por todo el curso, son 7, son 8 cursos. Por curso son 1,000 pesos al mes. ¿Qué está pensando? Está pensando en su ego, en generar mucha economía, no en ayudar y ayudarse también. Porque también es válido decirse. Yo les ayudo con el conocimiento, pero también ayúdame. Pero yo no abuso de ustedes económicamente. Trato de ser, de, de pedir lo justo, sin perjudicarlos también a ustedes. Es un ejemplo y aquí está, miren. Este personaje, en este hermoso Ikpali, ojo, ¿qué representa el Ikpali? O sea, el asiento, el que en el mundo occidental le llaman el trono, poder, ego, ¿no? Soberbia. Aquí yo soy el que manda. Nadie más me puede decir nada. Todo lo que yo diga, eso se va a hacer, ¿no? Y hay de nuestros diputados, de nuestros políticos, hasta se acomodan, mostrando su poderío, su dominio hacia los demás, cuando no debe de ser así. Por eso él pone este hacha boca abajo, de color rojo, en ese asiento. ¿Qué quiere decir? Actúa con justicia. Todos los ejemplos que les acabo de dar, en algunos momentos no actuamos con justicia, hermanitos. El ejemplo más reciente que les acabo de dar de que, ¿quieres conocimiento? Pues son 6,000 pesos, son 10,000 pesos. El paquete de cursos te cuesta 10,000, pero si te tomas todos los cursos son 8,000. Pues el conocimiento cuesta. Estoy poniendo en el balance de la justicia mi conocimiento. No, no estoy pensando en los demás, estoy pensando solamente en mí. ¿Y de qué me sirve a mí enriquecerme con todo ese dinero? Tener mucho más dinero como energía y no tengo amistades sinceras, no tengo hermanitos que en verdad estimen lo que estamos haciendo. No, no es la justicia. La justicia es
ayudarnos mutuamente. Ese sí es la justicia. Y lo está mostrando aquí, hermanitos, con Tezcatlipoca. Seamos justos primero con nosotros, hermanitos. Siempre les he dicho, no es egoísmo ahí, no. Sé justo contigo. ¿Por qué, hermanitos? Porque a veces nosotros no nos damos amor. O díganme ustedes cuántas veces se han abrazado y se han dicho, bien hecho, Yao. Bien hecho, Guadalupe. Bien hecho, Nahui Olin. Bien hecho, Adal. Estás siendo muy perseverante. Te quiero mucho. Te amo. ¿Se han dicho a ustedes mismos? Tal vez sí, ¿no? ¿Por qué? Porque para que yo dé amor a otros, debo de tener amor a mí mismo. O la mayoría de los padres decimos, no, 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 aunque yo no coma, que mis hijos coman bien, que vistan bien, que me está pidiendo unos tenis de 5,000, pues se los compro yo, que con mis guarachitos no pasa nada. No, no debe de ser así. ¿Mm? Ahora, decirle, yo lo he hecho con mis hijos. Papá, yo quiero unos tenis de marca. Claro que sí, mijito. ¿Cuánto cuesta? No, pues están en 3,000. Yo te pongo 1,500, tú pon los 1,500. Pero sí, mijito, así los vas a valorar. Ah, entonces mejor me compro unos de 1,000. Claro, yo pongo 500 y tú pones 500. ¿Pero qué? ¿Dónde o dónde? ¿De tu beca, mijito? ¿De tu beca? Así los cuidarás mejor y sabrás el valor de las cosas. ¿Por qué? Dame, dame, dame. Yo no estoy formando mendigos, mijito. No estoy formando mendigos, mijito, ¿no? Vamos a trabajar juntos. Y esto es así. Ujú. Y así podrás valorarlos y cuidarlos, tus cosas. No tan solo tus cosas, tú mismo, tú mismo. Entonces, habla del valor de la justicia, de ser justos, ¿no? Y por eso lo ponen un Icpali. Chequen, la lengüetita, ahora sí, aquí está, miren, la lengüetita de Malinali de color negro es la medicina interna. Es esa justicia interna, hermanitos, que emana dentro de nosotros, no, no de la justicia que lo hace las leyes de la religión, de la política, de la constitución, no, de la justicia que yo tengo. Para las leyes, la justicia es que lo justo, si veo un niño que no tiene papá, que no tiene mamá, para adoptarlo tengo que necesitar papeles y si no califico yo para poder darle una vida digna a ese niño, yo no lo puedo adoptar. Esa es la justicia de las leyes. Pero yo veo que este niño no come y con mis hijitos, pues puede quedarse con nosotros. Decimos nosotros aquí en el pueblo, le echo más agüita a los frijoles para que se haga más. Y si comemos frijoles, también va a comer frijoles conmigo. Sí, no genero yo mucho dinero, no tengo mucho dinero como para comprobar de que puedo adoptar unos 2, 3 niños, pero lo justo para mí, ven, aquí comes con nosotros, ¿no? Aunque no te cambie tu apellido ni nada, bien te come con nosotros. ¿Y qué estoy aplicando? La justicia que emana de mi corazón, de mi mente y de mi espíritu, porque lo estoy aplicando. Y esto es así, hermanitos. Este Amoshli es para la vida. Pero no tan solo eso dice aquí, hay mucho más. Hay más sabiduría en estos Amoshli, hermanitos. ¿Sí? Hay más. Pero es necesario y conocerlo, claro que sí, hermanito. Esto es para la vida, ¿sí? Bueno, en el número 14 encontramos a Ocelot, al ocelotito, ¿no? Una imagen súper hermosa, hermanitos. Aquí está el ocelotito, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo contamos otra vez, ahora en náhuatl. Se, ome, yeyi, nahui, macuili, chicuase, chicome. ¿Les dice algo el número 7? Yo sé que sí.
Son muy inteligentes ustedes. El número 7. Y el ocelotito, vean, ¿cómo está? Está acechando. Pero aquí en la nariz emanan dos hojitas lengüetitas de malinal. Dice, para poder trabajar, cazar, atrapar nuestros objetivos, saber conectarnos, la esencia básica es lo que les decía hace ratito, conectarnos con la parte espiritual, el poder interno, la paciencia, una mente en paz, el silencio, una mente silenciada es una mente atenta y por eso le pone sus garritas aquí enfrente. Él, Ocelos no nos está enseñando algún otro movimiento, sino que dice tranquilo. Y está listo, chequen sus piecitos, está listo para brincar, ¿no? Un piecito tiene adelante y el otro atrás para impulsarse y atrapar. Ujú. ¿Qué nos dice? Inclusive el piecito que va a brincar, que va a dar el paso, tiene un cuchillito de pedernal. Este es un cuchillito de pedernal, como luz, como conocimiento, como poder, como fuego, porque con el cuchillo de pedernal se prende el fueguito. ¿Qué quiere decir? Empieza, empodera este paso que vas a dar. Para poder acceder a un portal de conocimiento, tenemos que acechar, observar. Por eso la primicia del cuarto círculo de ejercicios es Shiyeklachia, Amo Shinawati, Washimoyekmach. Observa, calla y aprende por ti mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo observo y estoy acechando, callo mi mente, callo mi corazón, porque mi mente es tan loco. Tengo frío, tengo hambre, ya es tarde, tengo que ir a dar la clase. Cállate. Este momento es nuestro. Y en un espacio, al momento de estarlo acechando, de estarlo observando, empiezas a ver el portal. Empiezas a ver lo que tú quieres ver, lo que tu corazón quiere ver, cómo quieres conectarte. Y por eso nos pone la lengüetita de Malinal y dice, la respiración es básica para poder acechar, para poder estar con los ojos bien abiertos, como el tecolotito que nos enseña acá, ¿no? El tecolotito transgrede más allá de la vista natural. Ve donde los demás no pueden ver, donde los demás solamente ven oscuridad, el tecolotito ve una oportunidad de luz, encuentra la sabiduría que necesita. ¿Y dónde? Pues en nuestro cuerpo, chequen, está dentro de la casa, ¿no? Está dentro de una casa, es nuestra casa, recuerden que nuestro cuerpo es nuestra casa. Y ahí está nuestro tecolotito. El tecolote representa sabiduría. Nuestro cuerpo es sabio. Nuestro espíritu es sabio. Solo que lo han programado, nos han dicho, eres ya saben la palabra ustedes. Inclusive en la escuela, hermanito. Sí, el peor error que cometemos los maestros, decimos que tú eres un burro, nunca vas a aprender a leer, mijito, tú no, pues no naciste para esto. El que es maceta del corredor no pasa. ¿Qué estamos haciéndole al pobre niño? Programándolo, diciéndole que nunca va a ser algo interesante, ¿verdad? Lejos de decirle eso, "Oh, tú puedes, mijito, inténtalo otra vez, concéntrate. Te vuelvo a explicar, pero pon atención para que puedas realizar, resolver
esta situación que te estoy diciendo que vas a hacerlo. Esto te va a servir para tu vida, para que resuelvas problemas reales en tu vida, ¿no? Así debe de ser, porque nos programan y luego cuando no pueden, dicen, ah, tenía razón el maestro, soy un mendigo orejón, no puedo yo, no puedo yo, no puedo yo, no puedo, y se está bloqueando. Y nuestra mente es tan inteligente, tan sabia, dice, sí, sí, sí lo eres, ¿no? Y es lo que nos dice aquí, concéntrate, desprográmate. Por eso en la columna, vean, aquí está donde inicia su columna, el coxis, donde está nuestro ano, que a través de nuestro ano nosotros desechamos lo que no sirve, ¿sí? Al mismo tiempo, nos dice que nosotros, lo que les acabo de decir, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, por eso está bien empoderado nuestra columna, desechemos lo que no nos sirve. Y chequen cuántos tecpas quedan después de leer del piecito. 6. Deja morir. Deséchalo como lo desechas, lo que no sirve a través de cuando vamos al sanitario. Desecha eso, ¿cuál? De que me dijeron, eres un burro, me dijo mi maestro. Uno de mis maestros, y bien que me acuerdo de él, deja de hablar náhuatl, porque si sigues hablando náhuatl, tú no vas a aprender, vas a seguir siendo un burro. Imagínense, le hubiera hecho caso a ese maestro. Me olvido del náhuatl, solamente hablo español, de la gran riqueza que me hubiera yo perdido. Entonces, por eso nos dan los 7 tecpas aquí en la columna, nos habla de eso, de ir eliminando las emociones negativas, las palabras negativas, todo lo que nos han programado, hermano. La religión, tú no sirves para nada, tú no eres un ser sagrado. ¿Cómo vas a ser un ser sagrado si solamente eres tú, solo eres Pragedis? No eres Jesucristo, no eres la Virgen del Carmen, no eres la Virgen de Guadalupe, no eres San Salvador, no eres San Miguel Arcángel, que él sí es un ángel. Tú no eres un ángel, ¿verdad? Vamos a desecharnos de eso, lo que nos dice aquí Ocelotito, porque el Ocelotito tiene relación con el cáliz, ¿se acuerdan de la energía de casa? Vamos, vamos a cambiar eso, hermanito. ¿Cómo percibimos, cómo percibimos lo exterior para llevarlo a lo interior? A través de nuestra columna vertebral, a través de nuestro sistema nervioso que percibe, intuye. Por eso nos está mostrando esos cuchillitos en nuestra espalda, dice, pon atención a la vida. La vida, dice una película, la vida es bella, la vida es hermosa. Todo depende de los ojos con que lo veas, del corazón con que lo sientas, del pensamiento y conocimiento que tienes. Si dices, no, pues la vida es un desastre, la vida es una basura, este mundo es un... Sí, pero tú qué estás haciendo para que este mundo no sea lo que tú dices. Igual estás echándole basura, igual estás echándole estiércol, ¿no? Si ya lo viste que el mundo está quemándose, ¿tú qué haces para apagar ese fuego? ¿No? Es esa conciencia que nos toca trabajar. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Con Tlazolteotl y Tlazolteotl. Algunos dicen, ¿es Tlazolteotl, maestro? Recuerden, Tlazolteotl, que es la que transmuta todo esto que ya no sirve, es la madrecita tierra. Tlazolteotl también es aquella madrecita que genera todo con amor, que nos da el sustento. Tonanциtlali es la madre tierra. Huatlicue es nuestra madre tierra. Tlaltecutli, el señor tierra. Entonces,
Dice, entonces, ¿qué es? ¿Tlazolteotl o Tlazolteotl? Te digo, las dos cosas, mi hermano. Chequen la lunita que tiene, ¿no? Esta conchita, ¿verdad? Es Tlazolteotl. Pero el tocadito que tiene, miren, lo que les decía, los hilitos que veíamos en Pastecas, estos hilitos, nada más que con Pastecas los hilitos eran negros, ¿no? Oscuros, y este es blanco. Nos dice tejer con amor, tejer ese sustento del amor. Ahora bien, este cambio que nosotros queremos generar en nuestra vida, lo hacemos con amor. ¿Qué nos genera? Nos genera ese entendimiento, nos genera esa percepción de ser lo más limpio que somos y mostrar esa pureza que tenemos como seres sagrados. Por eso, Tlazolteotl aquí en su collarcito tiene una especie de Quetzalcóatl, no bien formado su caracol. ¿Por qué no está bien formado? Porque se necesita trabajar para poder merecer un collarcito y dentro que esté el símbolo de Quetzalcóatl, ese caracol cortadito, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos trabajarlo de esa manera. Y, no, y me lo tengo que ganar yo para que me lo dé, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de que se les ofrende, les regalen un collarcito de obsidiana y con un caracolito en el centro, pues hay que recibirlo. No es tanto que te den, como les decía yo, un diploma, como el título, no, sino que te están, muchos de nosotros decimos, qué bonito regalo me están entregando, ¿no? Que mi bastoncito, que mi poposhkomil, que mi cuchillo de pedernal, pero en realidad no es un regalo, es una responsabilidad. Al igual si les dan un collarcito con el caracolito de cortado de Quetzalcóatl, estás obligado a trabajar como Quetzalcóatl. Así es que no te olvides, no te hagas como que la Virgen te habla, no, tu trabajo es eso, ¿no? Justamente generar esa armonía como lo hace Tlazolteotl, ¿no? Tlazolteotl. Aquí vemos nosotros, en su tocadito, en su oído, tiene un hilito blanco. Dice, selecciona, adorna tu oído con esos mensajes hermosos que nos da la madre naturaleza, que nos dan los seres humanos, ¿no? Y eleva, nos habla aquí que es medicina, nos habla, tiene tocadito de color blanco y amarillo, es el conocimiento. Un Ixcuamecal blanco y tiene como rayitas así vibrando. Dice que tus pensamientos, que tu vibrar como tu corazón vibra, late, que tu conocimiento, tus pensamientos que vayan latiendo, pero con esa esencia de qué? Del amor, ¿sí? De la pureza, de la impecabilidad. Me decía una hermanita, dice, oiga maestro, el Ixcuamecal, ¿de qué color debe de ser? Porque algunos los encuentro que tienen un color morado, azul, o verde, negro, amarillo o blanco. Bueno, le digo, depende de lo que tú quieras trabajarlo. El color morado para conectarte con las energías del universo, de la Vía Láctea, de Mixcoac. ¿Y el color verde o azul? El color de la fuerza de voluntad. Entonces yo, al momento de presionar aquí mi cabecita con Ixcuamecas de color azul, estoy intencionando que estoy trabajando con mi fuerza de voluntad. El color negro. Algunos portan de color negrito con rojito, ¿no? Nos habla de la fuerza de voluntad de poder trabajar con nuestra energía interna. El color rojo, que es lo más común que hemos visto, pues ese es que estamos trabajando, empoderando a nuestro Piltzintecutli, a nuestro Señor Niño. Con esa fuerza de voluntad, con esa hermosura, estoy intentando aprender de todo y de todo. ¿No? El color amarillo, bueno, pues es que estoy intencionando la sabiduría del abuelo Tonatiuh,
¿Ah? Y por eso aquí nos lo muestra el color blanco con este como vibrar, dice, vibra tus pensamientos en amor, en empatía, porque el amor lo puede todo, hermanitos, se los aseguro. Aunque a veces intencionamos el amor, decimos el amor es nada más con nuestra pareja, no, no, el amor es con los hijos, con, con los que nos rodean, con nuestros hermanitos, porque nos han enseñado que el amor lo han enfocado de diferente manera. El amor hacia nuestro trabajo, hacia nuestro quehacer, al tejer amistades. Todos nosotros podemos tejer amistades como la arañita. Esta araña que teje, la araña literal, el animalito teje su telaraña y para que atrape moscos, otros insectos y sea su sustento. Y nosotros también tejemos amistades. Por eso yo les digo, prefiero tener amistades que tener muchos. ¿Este daño, Brunis? Eso me va a ayudar a que podamos trabajar en armonía y tejer ese sustento, el sustento del afecto, de la amistad, de la hermandad, pero también del conocimiento, ¿no? Todo eso va a ser sustento que nosotros nos vayamos apoyando, ¿sí? Bueno, además de que aquí les decía yo, su conchita que es como una luna, media luna, es el cuarto creciente o cuarto menguante, que todos debemos de estar en ese movimiento de poder trabajar con los ciclos de la luna, ¿no? ¿Cómo nos vamos conectando con los ciclos de la luna? Luna nueva, nuevos proyectos, nuevas vivencias, nuevo curso, todo lo que nosotros querramos intencionar. Cuarto creciente, va creciendo, voy alimentando esos hábitos que quiero trabajar, esos proyectos los voy retroalimentando. Luna nueva, luna llena, la luz. Ahora, ¿cómo este conocimiento que he colectado pueda yo iluminar a los demás hermanitos? Cuarto menguante, de toda esta luz hay algo, cosas que no sirven para lo bueno, lo voy a ir eliminando, lo voy a ir menguando, lo voy a ir menguando, para que después cuando llegue otra vez luna nueva, empodere nada más los objetivos que me han resultado y que crea que son factibles para un nueva aventura, nuevo proyecto, nuevo trabajo, nuevas emociones, ¿no? Y justo, les decía yo, el tecolotito nos está viendo de frente. Dice, mira de frente, la vida, acéchalo, míralo, con inteligencia, con paciencia, con misticidad. ¿Y cómo me convierto en una persona mística, en una persona con conocimiento vasto pues de todos los ámbitos, ¿no? ¿Cómo? Uno, leyendo libros. Pero no todos los libros, les decía yo, nos van a dar lo que necesitamos. Le tomemos el perfume, el néctar de ese libro, lo más la esencia. Dos, hacer como el tecolotito. Observa, observa todos los movimientos que hay. Te va a dar muchísimo conocimiento. Tres, no más importante, es meterte a algunos cursos, ¿no? Cursos de capacitación en línea, presencial, vivencial, pero ojo, también hay cursos de a curso, ¿no? Hay cursos que sí te van a agradar, hay cursos y talleres, dices, no, pues de aquí no soy, ¿no? Pero también es eso, como dice, ver de frente, ver lo que necesitamos nosotros para poder enriquecer y fortalecer este templo que tenemos nosotros. Como vemos aquí, miren, tiene este atadito, ¿no? De color blanco, que ese es el Ishkimili, y de color amarillo, dice, fortalece este cuerpo que tú tienes con lo intangible como lo hace Tezcatli, ¿sí? Pero genera ese cambio con amor, acecha con amor, con intuición, con percepción, ¿sí? Bien, en el número 15 tenemos a
Cuautli. ¿Quién es Cuautli? Es el águila. El águila, si ustedes ven ustedes el águila, tiene varios cuchillitos en las plumas, ¿verdad? En el pico, aquí miren, aquí en las garritas también tiene plumas conectados, estos cuchillitos con sus garritas. Tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este aguilita tiene 10 cuchillitos. 10. Nos habla de una luz, de un cambio, de una transformación. ¿Se acuerdan el número 5? 5, lo material, lo espiritual. Y el 5, el cambio, la transformación. Bueno, el águila está elevándose hacia arriba, porque esa es su gran vida que se da el águila, de volar hacia arriba. El águila a sus 40 años tiene que renovarse, tiene que irse a un lugar donde él considera que es, pues donde no pueda llegar un depredador que le puedan permitir transformarse. Tiene que desprenderse de sus plumas, arrancarse las plumas. Con el pico arrancarse estas uñas. Imagínense las uñas, las garras, cómo han de doler. El pico, por último, hacia una pared, pegarle hasta que se le caiga ese pico. Ha de ser muy doloroso. Imagínense, yo unas veces que se quiebra mi uña y duele bonito. Ahora, ¿este cambio es necesario? Sí, hermanito, porque sus plumitas se vuelven muy pesadas, ya no le sirven para volar ágil y alto. Sus garras se doblan hacia adentro y ya no puede atrapar a sus presas. Su pico igual se dobla hacia adentro y ya no puede atrapar su alimento. Entonces, para el águila es renovarse o morir. No hay otra opción. No hay otra opción. Y es lo que nos invita el águila. Dice, hay que renovarnos. No, pues es que yo como crecí yo, en mi caso, su servidor, yo crecí en una familia católica, pero la gran ventaja, el gran plus que yo tengo, es que ellos, mis papás, sí iban a la iglesia y todo, pero también practicaban lo otro que nos dejaron los abuelos. Y ese era el plus. Y vaya y ve. Y yo les preguntaba, oiga, este, pero ¿por qué allá vamos? ¿No? Nos persinamos. Porque allá enfrente de la Virgen de Guadalupe usted se está hincando y usted dice que la verdadera madre es la tierra. Ah, pues, hay que ser muy inteligentes. Dime, ¿la Virgen de Guadalupe le gustan las flores de cempasúchil? No, pues no. Según la religión, le gustan las flores, las rosas de Castilla. He ahí. Y tú me ves que yo voy y le hablo a la Virgen de Guadalupe. No, pues no. ¿A quién le habla? Tonantzin, Tonantzin. Y me suali que le ni camuchotzin. Y camiek mawiso. Chiconseli. Campani misklasos camachililia. No chitlen tinechmaca. Juan tlen amo tinechmaca. Apain tonali. Nejua y camiek mawiso. Ni mitzonilia. Chinechtiochiwa. Xinechmaka tlamatilistli, xinechmaka nochikahualis nokonehuan uan okseki maseualti tlen nouanemi. Nimokalaktia, nochipa nimistlazojkamachililis, nikilnamikis kenon tejuatzi tinechpaleuia. ¿No? En español. Gracias, mi honorable madre, porque el día de hoy puedo estar aquí frente a ti. Honrándote y dándote tus flores,
trayéndote, mi honorable madre, esto para agradecerte por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te pido encarecidamente fortaleza para seguir viviendo en este camino. Te pido sabiduría, salud, conocimiento para mi familia, para todos los que me rodean. Me comprometo a seguir trabajando de esta manera, agradeciéndote siempre a ti, porque tú eres el sustento de todo lo que yo como. De ti, de tu cuerpo, emana mi sustento físico y mi sustento espiritual. ¿A quién le estoy hablando? A la Madre Tierra. No le estoy hablando a esa Virgen que está ahí. Y además le hablo en náhuatl, no le hablo en español. Entonces, es esa parte que a mí me ayudó a entender mejor, ¿sí? Lo que yo les decía es que sí, si nosotros de una u otra forma crecimos en un ambiente católico cristiano, pues tenemos la posibilidad de cambiar. Ese cambio nos va a empoderar a que podamos volar más ligeros. Duele, claro que duele, hermanito. Duele mucho. Duele de que a mí me enseñaron, pues, la riqueza es lo más valioso en esta vida. Me va a doler entender de ser justo con los demás, de aplicar la justicia, como decíamos con ACAT, de pagarle lo justo a la persona que trabaja para mí si tengo un negocio. Aplicar la justicia duele, claro. De eso nos invita el águila. Dice, volemos renovados, renovarnos a través de nuestras acciones en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, en este pensamiento, lo que se dice en pedagogía, este cambio de paradigma, una nueva forma de pensar, ¿sí? Y esto es sí o sí, renovarnos o morirnos así. Es que soy infeliz, es que me enseñaron. Sí, señor, lo puedes seguir viviendo de esa manera, pero también tienes la oportunidad de trabajar justamente como el águila, ¿verdad? Justamente como él lo puedes trabajar. Puedes intencionar vivir de esa forma o quedarte ahí, ¿verdad? ¿Y quién es su regente de este? El águila es Xipetotec. ¿Quién es Xipetotec? Xipetotec es el que cambia de piel. ¿Y el que cambia de piel, quién es? Es la madrecita tierra. La madrecita tierra nos enseña a que cambiemos de piel. Pero nosotros también sí, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de cómo poder realizar nuestro trabajo. Ese es el cambiar de piel. Los académicos nos han dicho que Xipetotec lo que pide en su festejo es que a algún ser humano le quitemos su piel y le pongamos a él su piel sangrando casi, casi, y ahí en su manita hay que darle un corazón humano que todavía está palpitando. Es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque el pensamiento occidental es muy literal, no le pone nada de metáfora. ¿Cómo? Si les dices, ofrenda tu corazón, yo como corazones. Ay, caramba, corazones humanos. Ajá, eres caníbal. Nosotros comemos todos los días el corazón de la tierra. ¿Y saben cuál es? Tlalyoli. La palabra tlal, yoli. Tlal es tierra, yoli es corazón o vida. Y es el maíz. Hacen las tortillitas y comemos todos los días el corazón de la tierra. Pero, como dices que yo como el corazón, entonces literal le quitan el corazón y lo come. No, era metáfora, ¿no? Entonces,
Aquí, Xipetotec, si ustedes pueden ver, su espejito está hecho de, justamente, de obsidiana, del blanco, perdón, de tecpat, de cuchillo de pedernal, con un centro de color amarillo y mucho más al centro el color jade, ¿verdad? Es de trabajar desde adentro, desde nuestra energía interna, pero también fluir desde nuestra fuerza de voluntad para generar este cambio. Literal, aquí él, Xipetotec no nos dice, hazlo de corazón, no, nos está indicando en su mano derecha, retoma literal una mano humana, y nos tapa la boca, ¿no? No la boca, la nariz. ¿Por qué? Porque con la nariz inhalamos el aire, ¿no? Y exhalamos con la boca. Y así es nuestra respiración. Entonces, con esta mano nos está enseñando, dice, deja morir tu otro yo. Cambia de piel, o sea, cambia de vida. ¿Por qué es lo que hace la serpiente? Como está creciendo, su piel se deshace de esa piel, porque es piel vieja, ya no le sirve, ya le sirvió en algún momento, hay que desechárselo, al igual que el águila. ¿Mm? Entonces, dice, nosotros, hermanitos, como seres humanos, tenemos la posibilidad de cambiar, de dejar morir esas emociones que no nos ayudan, como cuáles, las del rencor, la venganza. En serio que carcome esa venganza. Y no, me acuerdo que tú me hiciste esta jugada, va la mía. Y es un cuento de nunca acabar, lastimándose uno al otro. Pero si hubiera una ruptura ahí, dijera, te perdono, ya lo que hiciste, lo hiciste en su momento y ahí muere todo, decimos, ¿no? ¿Ese es posible? Sí, porque es el cambio que estás generando. Estás cortando con ese odio con nuestro pasado. A lo mejor para muchos de nosotros nuestro pasado no es tan grato. Y es lo que nos está diciendo aquí Xipetotec, cheque. Avancemos, dice, hacia adelante, dejando morir y elevando nuestra energía hacia arriba. Aquí tenemos una imagen hermosa. Va cargando su malinali, pero si se dan cuenta ustedes, va cargando la fuerza de voluntad en su espalda, bien empoderado que es a través de ceremonias. Él no lleva malinali. Chequen ustedes. Estas hojitas que vemos aquí son ocotitos que cargan. Dice, para fluir y con la fuerza de voluntad. Dice, necesitas mucha fuerza de voluntad. Portar y cargar con tu fuerza de voluntad para generar ese cambio, ¿no? Para los que de alguna otra forma nos gusta fumar, nos va a costar mucho dejar de fumar, dejar de beber, dejar de drogarnos, dejar el vicio de comer, 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 aunque nuestro cuerpo ya no necesita la comida, ¿sí? A veces no nos llegamos a dar cuenta de ese daño que nos generamos a nosotros mismos, ¿no? O la de dormir. Pero bueno, en este caso, Shipetotec dice, necesitas mucha fuerza de voluntad. Hay un tocadito que vemos aquí, miren, de color blanco, nos habla de eso, de la pureza de nuestros pensamientos. Tiene un Ixcuamecat que nos pone aquí, miren, con un ojito aquí abajo. Nos dice, obsérvate cómo estás trabajando. Obsérvate a ti mismo en tu pensamiento, cómo estás cambiando. Y tiene en el rostro, tiene pintado en esta parte, ¿no? En como Ixcuamecat, como un símbolo de batalla. Vamos a batallar para lograrlo. Claro que sí. Miren, en su tocado tiene este velo, como velo rojo, pero tiene estas, como, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombrecito, como estos plumitas con plumitas, son de mar, ¿cómo se llama? Se me fue. Se me fue el nombrecito. Tipo pulpo, no, no son como medusas.
que van, elevan y se mueven, ¿sí? Pero lo tiene aquí en el tocadito. Nos habla de esa energía que debemos de empoderar aquí en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para que pueda fortalecerse esa fuerza de voluntad, ¿no? Estas hojitas de la pureza. Y hasta aquí, miren, hay uno mucho más grande que que está trabajando. Nos habla justamente de eso. Y esta mano, si se dan cuenta, está aquí la mano tapándonos nuestro respirar, pero tiene una flor blanca. Aquí, miren, es una flor blanca en la mano. Nos dice, pues, dejar morir a ese otro yo nos empodera a que podamos florecer con una flor blanca, una flor hermosa, ¿sí? A todo esto, como serpiente, miren, aquí hay una serpiente, ¿sí? ¿Se dan cuenta? En la mitad del cuerpo de la serpiente tiene un tecpat y lo divide en dos y dos, ¿no? Nos habla justamente de ese trabajo energético interno. En su manita, ¿no? Tiene un tecpat. Desgar, dice, hazlo, trabájalo. En su boca de esta serpiente, de este coat, emana un toshli. Chequen al toshli. Su manita, vean, su garrita está para abajo. Es importante tener en cuenta esto. Sus ojos, sus orejitas y sus dientitos. Es un conejito. Y el conejito, una mano hacia arriba, otra mano hacia abajo. ¿Qué nos está enseñando? Que como es arriba, es abajo. Que tanto las energías de arriba y las energías de abajo, ahí, permíteme. Ni me di cuenta que se está agotando mi batería. Permíteme, antes de que se apague. Oh, oh. Muy bien. Ya, listo, está conectado. Les decía yo, nos está hablando de las energías de arriba y de abajo, donde nosotros podemos trabajar, ¿verdad? En el cual nos está diciendo el conejito que dentro de nosotros, que somos una serpiente, que dentro de nosotros debe emanar ese conejito de la fertilidad, conectando las energías de arriba y las energías de abajo para poder trabajar en armonía. Y nosotros somos esta serpiente valientes de poder avanzar hacia adelante, sin olvidar que en nuestro cuerpo tenemos medicina, el vibrar de la medicina, por eso está en circular, en el círculo pequeño, grande, ¿no? Nos dice de nuestro ser interno, va a empezar a vibrar esa medicina, pero debemos de cambiar. Para cambiar debemos de trabajar con la fertilidad, trabajando con ese cambio de energía, la energía de arriba y la energía de abajo. Al mismo tiempo, este trabajo energético, espiritual y físico lo estaríamos empoderando con este chimali. Chequen este chimali, este escudo tiene color azul, dice. Tu protección va a ser la ciclicidad. Eso te va a llevar a lograr esta banderita, este pantli, un logro, un objetivo, es ir fluyendo, ir avanzando. Para ese cambio necesitamos fluir, avanzar. Y tiene los tres carricitos que nos pone aquí, ¿no? Que tiene plumitas, son los objetivos. Lo espiritual, lo material y lo emocional, que también es padre, madre, hijo, que también es tu parte, la luz, tu oscuridad y tu nacimiento, tu propósito de vida. Y también las flechas representan nuestros objetivos a lograr, que tal vez en algún momento, pues nosotros podamos trabajarlo, nuestros objetivos, que nuestro objetivo sea el cambio, ¿verdad? Cambiar de perspectiva, cambiar de esa mentalidad en el cual nosotros podamos irlos desarrollando nuestras potencialidades, ¿no? Bueno, hermanitos, nos hizo falta, leer pues, los otros 5. Esperemos el sábado terminar de leer estos otros 5 y empezar a leer desde aquí.
es interesante que nosotros sepamos los nombres de los 20 tonales porque justamente es necesario trabajarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí me también empieza con, ¿dónde estábamos? Espera, aquí tenemos Coatl. Aquí empieza Zipacli, miren. Zipacli y Yecatl, Acatl. Después de Acatl, seguimos aquí abajo, sigue Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuil, Xochitl. Y otra vez, ¿no? Dentro de las 3 cenas se van repitiendo estas 20, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanitos, sin dejarles de decir que pues el lunes vamos a trabajar mañana con la lengua náhuatl. El hermanito José Gerardo es el que les va a dar la clase de náhuatl, pero si tienen alguna duda, no, pues, no tengan, pues esa duda de preguntarme también, ¿no? A mí, si gustan, pues les explico. Y en el transcurso de estas clases, en la 3 semanas, pues yo les iré mandando algunas lecturas como solamente de Ocelot o solamente de Cuautli, en videos cortitos para que ustedes los puedan ir trabajando, ¿no? Ese es lo que les puedo decir. Pues disfrutemos nuestro domingo, el día de hoy, y no sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación. Adelante, los escuchamos, hermanitos. ¿Todo bien? Bueno. Pues hace ratito me estaba diciendo que solamente se veía una imagen. Caramba, no me di cuenta. Pero bueno, hermanitos, nos vemos el día de hoy otra vez en la nochecita para trabajar con las horas. Y vamos enviándoles estos trabajos. Timoitas que no gnivan. Muchas gracias, maestro. Un abrazote. Muchas gracias a Abrazo, todos. hermanitos. Descansen. Buen día. Vamos a disfrutar el domingo. Hasta luego, maestro.